Y en esta ocasión me es muy grato presentarles a una de las personas que yo considero que es de los que más saben sobre Cuba, un cubanólogo podríamos decirlo, una de las personas que más saben sobre Cuba aquí en México y tal vez hasta en la propia Cuba. Me gustaría que él se presentara brevemente. Él es Elías Rodríguez, un gran amigo y uno de los mayores expertos en el tema de Cuba. Él es historiador y bueno, Elías, bienvenido. Gracias Antonio. Pues no, un gusto estar aquí contigo y saludos a quien nos vean. Y pues sí, de alguna forma desde niño me ha llamado la atención el hecho de saber de Cuba. Es una historia muy interesante, así como todos los pueblos tienen una historia muy interesante, pero esta es, en los últimos años creo que se ha vuelto mucho más interesante por por las cosas que están sucediendo en Cuba, por todo el sufrimiento que está viviendo toda esa gente y sobre todo, personalmente para mí, por toda esa cultura que guarda esta isla. Yo considero musicalmente Cuba como uno de los semilleros de ritmos más grandes de Latinoamérica. A ver, empecemos por algo. Vamos a descifrar un poco exactamente qué es Cuba, culturalmente hablando, como etnológicamente hablando, de las razas, de la cultura, de su identidad. ¿Cómo es la identidad del cubano? Bueno, hablando un poquito de la historia de Cuba, eh, Cuba fue colonizada por los españoles y curiosamente todos sus habitantes fueron exterminados por alguna razón y posterior a eso se introdujeron pues, españoles y esclavos. Eh, Cuba, por tener su cercanía a la isla de República Dominicana y Haití, anteriormente llamada la Española o la Hispaniola, a donde se dice, o de donde data el dato más antiguo, donde llegan las cañas, la caña de azúcar. Y pues bueno, el cultivo masivo por esta caña de azúcar es la que hace que Cuba sea colonizada, precisamente. Cuba mantuvo muchos nombres, se llamó Isla La Isabelina, en nombre a la reina Isabel, después se llamó también Isla Doña Juana, pero como decía el escritor Ríos, ¿no? ¿Quién iba a poder pedir, deme una Juana libre, ¿no? Entonces tenía que llamarse Cuba, precisamente. Y pues bueno, Cuba es una isla llena de tradiciones, de, donde todavía se practica mucho la santería, ¿sí? Donde se lleva muy a pecho la santería. Muchos eh, artistas de los años 50 como Benny Moré fueron criados en la cultura santera, ¿no? Hoy en día muchos músicos también, hay mucha música santera, que incluso la podemos estar escuchando y no sabemos que sea santera, que están evocando alguna deidad santera. Pero bueno, muy allá de eso, eh, pues Cuba tiene una, así como pasó acá en México, que fueron eh, los indígenas, los españoles y los negros, que hicimos una tercera raíz, una tercera mezcla, por así decirlo. Allá también hubo esas castas, esas mezclas que salieron y pues bueno, hoy en día lo vemos con mucha gente cubana que no precisamente tiene que ser de color, ¿no? ¿Cómo está compuesta las etnias cubanas? ¿Hay más negros, más blancos? ¿Hay mestizos como en México? ¿Cómo están compuestos? Yo creo que hoy en día pudiera decirse pues que en partes iguales, porque también puede haber mestizos, puede haber gente con descendencia africana, y pues también hay gente blanca, por así decirlo, porque eh, en el siglo XVIII Cuba fue una isla muy pudiente. Sí, por lo tanto, Cuba tuvo mucha influencia española, italiana. Entonces hoy se puede decir que están en partes iguales, ¿sí? Pudiéramos hablar que en la época del porfiriato en México, Cuba tenía una economía mucho mejor que la de México. Antes de que México tuviera el primer ferrocarril, Cuba ya tenía un sistema ferroviario, ¿sí? Que iba desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Y
las plantaciones de tabaco, las plantaciones de caña, eh, incluso allá por el siglo XIX-XX, eh, una fábrica de zapatos, del zapato típico bostoniano o Boston o Oxford, llamado en Londres, eh, tuvo tanta fama que era el zapato más caro en Estados Unidos. Entonces, Cuba tuvo un boom económico tan grande que desplazaba a muchos países, incluido a México. ¿Sí? Entonces, si estaba tan bien económicamente Cuba en el régimen de Fulgencio Batista, ¿qué orilló a la población a tomar la revolución cubana? Porque, o sea, no solamente fue un hecho de los que la propulsaron, ¿verdad? Sino que el pueblo tuvo una aceptación ahí o rechazo. ¿Qué pasó brevemente? Bueno, ¿Cuáles fueron las condiciones para que se diera la revolución cubana? bueno, yo creo que hablando, bueno, en orden cronológico, hablando del siglo XVIII-XIX, sí, Cuba tuvo el boom económico, pero yo creo que esa fue como que la manzana de la discordia para que muchas otras personas pudieran llegar y hacer de las suyas, no sé, poner monopolios y apoderarse de muchas tierras. Y creo que Fulgencio Batista no fue la excepción, ¿no? Ya que él fue un dictador también. Y pues bueno, como Fidel Castro Ruz lo decía cuando estuvo en México, porque fue exiliado, o fue más bien expulsado de su propia isla por Fulgencio Batista después de hacer el ataque al cuartel Moncada con el movimiento 26 de julio. Y pues bueno, ya que en México, él decía, es que Cuba es el burdel de los Estados Unidos, ¿sí? Okay. Y creo que hasta hoy en día no es un secreto para nadie que lo siga haciendo, ¿no? Disfrazadamente, sí, pero yo creo que ese fue el detonante para hacer el movimiento 26 de julio, porque prácticamente el 90% de las tierras estaban en poder de extranjeros, más no de los propios cubanos. El propio cubano vivía en la extrema pobreza y yo creo que Fidel Castro de ahí pues dio pie para comenzar el movimiento, O ¿no? sea, capitalizó toda esta inconformidad social para llevarla a cabo en su movimiento, ¿no? Exactamente. Cuando él fue sacado de Cuba y llegó acá a México, eh, él tenía gente que le patrocinaba de alguna forma, ¿sí? Inclusive en Jalapa, en la calle de Jalapeños Ilustres y Landero y Cos, en una de esas esquinas, uno de esos edificios fue rentado por Fidel Castro. ¿Sí? Che Guevara en su libro que hizo el Che en México, ahí lo narra. Y cito textualmente, hoy visitamos nuestras casas de seguridad en Jalapa y en Veracruz, junto con Fidel. Esa es la cita del libro. Y pues bueno, ¿cómo fue, ahondando un poquito más en la historia de cómo es que el Che Guevara aparece en la vida o en la historia de Cuba y en la de Fidel Castro? El Che Guevara ya lo había fichado la CIA en una guerra que hubo en Guatemala contra la United Fruit y le dan un salvoconducto para irse a Argentina y él dice, no, me voy a México. El Che Guevara sube desde Guatemala en tren, pasa por Orizaba y llega a México y se instala en el Centro Médico Nacional donde trabaja como alergólogo, profesión que era del propio Che Guevara. Y él ya traía a su novia, su primera esposa, Hilda Gadea Acosta, de nacionalidad peruana. Y bueno, en una ocasión lo invitan a casa de María Antonia, una cubana, en la calle de Emparan número 26, en la Ciudad de México, a una comida, a una reunión. Y ahí es donde conoce a Fidel Castro. Fidel Castro le empieza a hablar de sus inconformidades y de su plan para invadir Cuba, pero Fidel Castro no tenía un médico quien atendiera a sus heridos ante dicha intervención, ¿no? Y lo dice el mismo Che Guevara en su libro, y lo cito de la misma forma. De modo que amaneciendo el día yo ya era parte de la expedición de Fidel Castro. Así hubo un clic Un rápido. clic, hubo un clic, porque Che Guevara ya también traía las ideas revolucionarias pues de la guerra que hubo en Guatemala con el presidente Arben. Eh, y pues bueno, empiezan los preparativos, rentan una casa en Chalco, Estado de México, ahí es donde, un rancho, y ahí es donde hacen sus prácticas de tiro, sus caminatas, una de las caminatas más largas fue subir al Popocatépetl, hay fotos, y pues bueno,
por ahí el gobierno de Ruiz Cortines les cae, los descubre, eh, hubo algunos detenidos, y es cuando ya Fidel Castro ya había comprado el yate El Granma en Tuxpan, y pues bueno, de una manera así muy intempestiva tienen que salir casi huyendo también porque ya el gobierno ya les andaba pisando los talones, y pues bueno, se dice que el Granma estaba capacitado como para treinta y tantas personas y le meten arriba de 150. Ok, así toma la línea del tiempo. ¿Eso qué fecha fue? Eh, Fue algo así como 1946, Ok, ¿sí? cuando deciden ya abandonar la expedición de México y No, perdón, 56, 56. 56, 56, 55, 56. Llegan y pierden el rumbo, tenían que llegar a la costa de las Coloradas, si no llegan ahí, llegan a otro punto, el gobierno se da cuenta, los bombardea, se dispersan, y era todo un caos la intervención. Y poco a poco, yo creo que algo que se le debe de reconocer a Fidel Castro fue su estrategia, porque el ejército batistiano no siempre andaba en las partes llanas, en las partes de la costa, y pocos subían a la montaña, a lo que es la Sierra Maestra, que sería como la columna vertebral de Cuba. Y Fidel Castro lo que hizo, se empezó a refugiar en las partes de la montaña, y poco a poco empezó con su movimiento, eh, con los rancheros, la gente que vivía cerca, que era la que le proporcionaba comida y todo esto. Y por otra parte, bueno, había gente del partido eh, ortodoxo que ya también lo apoyaban por medio de volantes, por medio de alguna radio por ahí de modo clandestina, ya de alguna forma preparaban a la sociedad, ¿no? Ok, Y permanecieron como 2 años en la montaña. Ya cuando ellos tuvieron dominada la parte de la montaña fue que empezaron a bajar hacia la costa y a dar golpes a los cuarteles, y que eso le hizo ganar seguridad a la moral de la tropa. Y bueno, crearon un periódico y crearon una estación de radio, el Cubano Libre y Verde Olivo, así se llamaban. Y pues bueno, ya la gente ya habían detonado la revolución en Cuba. a ver, corrígeme si estoy mal. Tengo entendido que ya no fue necesario así un enfrentamiento tan brutal, porque a final de cuentas fueron debilitándolo en varios puntos con la guerra de guerrillas y cuando ya finalmente van avanzando mucho, pues ahí con un poco la intervención de Estados Unidos y todo, que más bien no quiso intervenir, Fulgencio Batista sale y es cuando Fidel ya entra a La Habana, ¿no? No, o a Exacto. Santiago. No, fue a La Habana. Bueno, aquí sí tienes razón. La guerra de guerrillas fue el punto clave, porque fueron debilitando poco a poco al, al sistema batistiano. Y repito, poco a poco la moral entre la tropa pues iba aumentando, y sobre todo también la moral entre la gente que cada día se volcaba a apoyarlos más. Pero el ataque decisivo estuvo por parte de Ernesto Guevara de la Serna en Santiago, perdón, en Santa Clara. En Santa Clara de Cuba, al Che Guevara le tocó enfrentarse de madrugada, y la orden era descarrilar un tren blindado que llevaba pues mucho armamento, entre ellos armamento pesado, antitanques, bombas y cuanta cosa, y ellos simplemente lo atacaban con armas muy incipientes, ¿no? Incluso se habla de bombas molotov y cosas así. Entonces, casi duró todo el día el enfrentamiento hasta que se rinden. Inmediatamente a las pocas horas de que el ejército se rinde y entregan ese tren blindado y sitian la ciudad de Santa Clara, a las pocas horas se sabe que Fulgencio Batista estaba abandonando la isla. ¿Sí? Y es cuando se proclaman ya pues ganadores, ¿no? Hablando un poquito de Fulgencio Batista, eh, quiero comentarte o quiero comentarles a todos que aquí en la ciudad de Jalapa, eh, existen unas personas que son parientes cercanas a Fulgencio Batista. Yo por ahí en algún comentario ¿Las conozco, conocemos? No, no, eh, no. ¿Son famosas? No. no, De personas bajo que perfil, de ¿no? bajo perfil, curiosamente, a eso iba, precisamente cuando yo conocí a este chico,
no puedo decir su nombre porque no tengo autorizado eso. Eh, Varias veces he convivido con él y a mí me dijeron, él no me lo dijo, me lo dijeron personas conocidas que él sí dice que su mamá fue muy cercana a Fulgencio Batista, ¿sí? Pero que precisamente para no tener esas represalias, cuando llegaron acá, tuvieron que estar en un perfil bajo, ¿sí? Con un perfil muy bajo, y pues bueno, es algo, para mí, el hecho de saber esa noticia y de saber que Fidel Castro y Che Guevara tuvieron casas aquí, híjole, pues no nos hace ajenos también un poquito a esa historia de la Revolución Cubana, ¿no? Es por eso que bueno, explícame por qué el puerto de Veracruz, por ejemplo, tiene mucha influencia cubana. Hay barrio, hay mucha identidad cultural, música, todo se parece a Cuba, ¿no? Ajá, bueno, tomando en cuenta que la influencia que llegó a Veracruz fue la misma influencia española que llegó a Cuba, sí, la misma influencia que encuentras en Lima, Perú, ¿no? Encuentras barrocos y el mismo barroco que encuentras acá, porque la influencia fue la misma. Si algo tiene que ver, sí, y no me salgo de la historia de Cuba, sino que cambiamos un poquito de aire, que es a tu pregunta, eh, el danzón. El danzón llega o más bien sale de Cuba, llega a la península y se empieza a bailar. Y curiosamente, el danzón se viene por toda la parte del Golfo de México y llega hasta Veracruz, porque si tú te vas a Poza Rica ya no se baila el danzón, ni en Papantla. Llega y mantiene su boom, porque Veracruz ya también tenía su tropicalero ritmo, su forma ya muy tropical de concebir la vida, ¿no? Entonces llega el danzón y se convierte en el boom artístico o musical, pero curiosamente el danzón sube a la Ciudad de México y ahí es donde el danzón cambia otro giro, ¿sí? Porque ya se encuentra con los famosos pachucos, ¿sí? Eh, Hay un libro, Hey Familia, Danzón dedicado de Ángel Trejo, y dice que el danzón llega a las grandes esferas sociales a México y causa el boom social, pero curiosamente también el danzón llega a los arrabales, a los barrios, donde el danzón se bailaba descalzo, en pisos de tierra, de guaraches, y ahí es donde nacen también otras dos personalidades muy típicas de la Ciudad de México, que fueron las ficheras y el famoso Pachuco, que no era otra cosa más que un padrote o un praxeneta que vivía de regentear a las ficheras. Y pues bueno, cuántas canciones, ¿no? Incluso hay una línea de películas en México, ¿no? El cine de ficheras, ¿no? Mujeres de arrabal y todo eso. Y por eso es que hoy en día mucha gente no se explica por qué uno va a México y ve uno a un ejecutante de danzón bailar con tirantes tipo Tintán, ¿no? Que se consideró el Pachuco de Oro, porque el Pachuco vivió, creció en ese ambiente de danzones. En cambio, vas al puerto de Veracruz y el danzón se baila pulcro, con una guayabera, con una coreografía muy marcada, muy distinta a la que se generalizó o se generó en la Ciudad de México. Bueno, para cerrar este tema de la identidad cubana, entonces tiene influencia africana, influencia española, influencia del mismo trópico. Del mismo trópico, sí, prácticamente es, repito, casi la misma influencia que tuvimos aquí nosotros, ¿no? Prácticamente no se puede meter a los indios o naturales porque, repito, fueron exterminados cuando llegaron, ¿sí? Pero pues yo creo que en el ir y venir de las culturas, pues también hubo otras culturas que se mezclaron ahí y por eso es que Cuba, repito, yo lo considero como, sin ser músico, desde luego, considero que es el semillero de ritmos. Perfecto, pues muchas gracias Elías. Esto es El Infiltrado. Y bueno, solo queríamos conocer un poquito de la identidad del cubano. Más adelante vamos a tener otras conversaciones que nos expliquen exactamente ahora qué está pasando. Pero bueno, este es El Infiltrado. Elías, muchas gracias. Y bueno, regálanos un like y suscríbete. Muchas gracias.